Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión de recuperación. Tenemos el gusto de poder contar con la doctora Gisela Sánchez Manzanares, que nos acompaña en esta sesión. La doctora Gisela Sánchez es abogada especializada en contratación estatal, funcionaria del Estado con más de 20 años de ejercicio de función pública, docente de la Escuela Nacional de Control y de varias universidades privadas y públicas. En la actualidad es jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de una entidad pública. Estimada doctora, queremos darle el más cordial agradecimiento y darle la más cordial bienvenida de parte de nuestro decano y de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena, por aceptar esta ponencia y por estar en esta sesión con nosotros. También agradecer a los estimados participantes, a cada uno de ustedes que nos viene acompañando en esta sesión de recuperación. Doctora, la dejamos a cargo de la sala. Quien habla lo va a acompañar a lo largo de toda la sesión. Saludos. Ah, Bien, muchas gracias al Colegio de Abogados, al ilustre Colegio de Abogados de Lima por la invitación, por la gentil invitación. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar el día de hoy enlazados. Bueno, en la fecha vamos a desarrollar las contrataciones sujetas a procedimientos no competitivos, ¿verdad? Y cuando hablamos de un procedimiento no competitivo, nos estamos refiriendo a los procedimientos que permiten individualizar a un proveedor, pero sin competencia. ¿Y por qué sin competencia? Bueno, porque la norma, la ley, establece determinadas causales en las cuales eh, se permite a las entidades individualizar directamente a un proveedor. ¿De acuerdo? Bien. Antes de abordar específicamente el tema, es importantísimo hablar de la aplicación temporal de la norma en el tiempo. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, a partir del día 22 de abril de este año, inició la vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, esto es de la Ley 32.069 y de su reglamento, que es el Decreto Supremo 009-2025-EF, ¿no? Entonces, desde el día 22 de abril tenemos un nuevo marco normativo para el régimen general de contratación estatal. Entonces, la pregunta que emerge, ¿no?, es la siguiente, Gisela, ¿qué pasa si un día antes de la entrada en vigencia de la norma, el día 21 de abril, convoqué una licitación pública? Y claro, la duración de una licitación pública más o menos es 3 meses, entonces todavía se encuentra en desarrollo, ¿no? Y mira, yo la convoqué el día 21 de abril. ¿Qué hago con esa licitación pública? Porque está con las bases estandarizadas de la norma anterior, es decir, de la ley 3225. ¿Qué hago? Declaro nulidad para volver a iniciar, al momento de integrar las bases, adecuo y hago todos los cambios. O Gisela, ¿qué pasa si el contrato lo perfeccionamos antes del 22 de abril? Por ejemplo, el día 21 de abril, ¿qué hago? Con adendas modifico el contrato. Bueno, como respuesta les comento que el régimen general de contratación estatal es bastante claro y pragmático con relación a ello, ¿no? El régimen general lo que establece es que la base legal aplicable a un procedimiento de selección y al contrato que derive de este, porque recordemos que el procedimiento de selección se desarrolla con el propósito de individualizar al proveedor, de escogerlo, ¿no? Independientemente que sea un procedimiento de selección con competencia o uno sin competencia, la finalidad del procedimiento de selección es individualizar, escoger, seleccionar a un proveedor con el cual voy a firmar contrato. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de un procedimiento de selección. Entonces, lo que te dice el régimen general es, mira, el día que tú inicies tu procedimiento de selección, es decir, el día que tú convoques el procedimiento de selección, ese día determina la base legal aplicable al desarrollo del procedimiento de selección y también será la base legal aplicable al contrato que derive de este. ¿De acuerdo? Es decir, el día que yo inicio el procedimiento de selección, pues la norma que estuvo vigente ese día que convoqué el procedimiento de selección, ese día marcó, definió, determinó la base legal
que voy a aplicar durante el desarrollo del procedimiento de selección y también, digamos, va a ser la base legal que se va a aplicar al contrato, que se va a perfeccionar como consecuencia de ese procedimiento de selección. Y esto lo señala la cuarta disposición complementaria transitoria de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Entonces, tenemos acá dos líneas de tiempo para tener absolutamente claro el cómo aplicamos la normativa en el tiempo. Entonces, si, como les comenté hace un momento, el procedimiento de selección se convoca el día 21 de abril, ¿de acuerdo? Gisela, pero el día 21 de abril todavía no estaba vigente la ley 32069. No, pues todavía no. Al 21 de abril de este año estaba vigente la ley 30225 y su reglamento, ¿de acuerdo? Bien, entonces Gisela, si este procedimiento de selección se convocó el día 21 de abril, ¿qué base legal es la que se aplica a este procedimiento de selección? Y cuando se suscriba el contrato, ¿qué base legal se va a aplicar a ese contrato? Facilito. Como se convocó el día 21 de abril, o sea, es decir, un día antes de la entrada en vigencia de la nueva ley general, pues la base legal de ese procedimiento va a ser la anterior ley. Esto es la ley 30225 y su reglamento. Entonces, para el procedimiento de selección iniciado el día 21 de abril, pues su base legal va a ser la ley 3225 y su reglamento. Y al contrato que derive de este procedimiento, pues también le será aplicable la ley 3225 y su reglamento. Luego tenemos otra línea de tiempo, ¿no? Tenemos la convocatoria que igual se realizó el día 21 de abril, pero acá tenemos una palabrita que se denomina desierto, ¿no? Desierto. Ustedes ya han desarrollado el procedimiento de selección competitivo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es el desierto? Es la situación que se genera ante la imposibilidad de poder perfeccionar el contrato. Por ejemplo, una situación de desierto se genera cuando el día en que tienen que registrarse las ofertas nadie registra. Por ejemplo, si el día viernes, ¿no? Que fue, 30, 29, 28, el día viernes 27, se había programado que en ese procedimiento de selección se desarrolle la presentación de ofertas, el registro de ofertas. Transcurrió todo el viernes 27 y nadie registró ofertas, ¿de acuerdo? Nadie. Entonces, lo que corresponde es que el siguiente día hábil, es decir, el día de hoy, se registre el desierto del procedimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra circunstancia va a generar el desierto? Por ejemplo, que hayan habido ofertas, pero ninguna pasó la calificación y la evaluación. O que el postor que ganó la buena pro no presentó documentos para el perfeccionamiento del contrato o no subsanó. Perdió la buena pro y no tengo un segundo lugar. O teniéndolo, tampoco presentó. Y ahora, pues ustedes saben que me puedo ir hasta el último postor en orden de prelación. Si no presentan, se declara también el desierto. El tema es que a este procedimiento, convocado el día 21 de abril, se declara el desierto del procedimiento. Y la nueva convocatoria se registra, no vamos a ponerle 24, ¿ya? De junio. La nueva convocatoria se realiza hoy, 30 de junio 2025. Pregunta. Al procedimiento que convoco el día de hoy. Ojo, que no es un nuevo procedimiento, es un procedimiento, una nueva convocatoria derivada, ligada del desierto de un procedimiento que se convocó por primera vez el día 21 de abril. Entonces la pregunta es, a la nueva convocatoria que se realiza, ¿no? El 24 de junio o el día de hoy, ¿qué base legal le resulta aplicable? Bueno, les debo comentar que el criterio recurrente en su momento del organismo supervisor de las contrataciones del Estado y seguramente en adelante, cuando se formule una consulta parecida por parte del organismo especializado en las contrataciones públicas eficiente OEC, que es la denominación de ahora, ha señalado que el de selección no termina con el desierto,
El procedimiento de selección culmina con el perfeccionamiento del contrato. Entonces, como el desierto del procedimiento no genera su término, su culminación, entonces se sigue aplicando a esta nueva convocatoria derivada de un desierto, se sigue aplicando la base legal que estuvo vigente cuando se convocó por primera vez el procedimiento de selección. Y como este procedimiento se convocó por primera vez el día 21 de abril de este año, entonces la base legal de esta nueva convocatoria derivada del desierto va a ser la ley 3225 y su reglamento. Y al contrato que derive de esta nueva convocatoria, pues también le será aplicable esa base legal. ¿De acuerdo? ¿Sí? No puedo verlos con el modo pantalla en completo, pero no importa. No importa. Si hubiera alguna pregunta, vamos a tener al final, ¿no? Un espacio para poder, ¿no? Para poder, digamos, conversar o despejar algunas dudas. Bien. Comentaba, ya, ok. Entonces, funcionarios competentes para aprobar los procedimientos no competitivos, ¿no? Bueno, con respecto digamos, a los funcionarios con competencia, responsabilidades de aprobación, la actual ley general ha establecido aquellas actuaciones que le corresponden al titular de la entidad y ha incluido a la autoridad de la gestión administrativa, a la AGA, ¿no? Gisela, ¿quién es la AGA? Bueno, es la Secretaría General, el gerente general, ¿no? En algunas entidades será el director ejecutivo, en otras entidades será de repente, en universidades, por ejemplo, será de repente el director de administración. En buena cuenta, la AGA es la máxima autoridad administrativa, ¿no? Y de acuerdo a la normativa vigente, es la responsable de autorizar y supervisar el proceso de contratación. Entonces, y el titular de la entidad, claro está, es la máxima autoridad ejecutiva. Bien. Entonces, con respecto a los procedimientos no competitivos, la norma vigente señala que de las 13 causales, en 10 es la AGA la autoridad competente para autorizar procedimientos no competitivos. Las únicas causales que no son competencia de la AGA, ¿de acuerdo? Son las causales, por ejemplo, de situación de emergencia, desabastecimiento y prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o nulo, ¿de acuerdo? En buena cuenta, hablamos de los literales B, C y K del artículo respectivo. Y ahora la pregunta es, Gisela, ¿y la AGA, que tiene la potestad de autorizar los procedimientos no competitivos por 10 causales, pueden delegarle a otro funcionario esa facultad? No, es indelegable, así lo establece la norma. Gisela, ¿y el titular de la entidad que tiene a su cargo la aprobación de procedimientos no competitivos por 3 causales, también es indelegable? No, el titular de la entidad puede delegarlo. Y, por ejemplo, si ustedes verifican las resoluciones de delegación de facultades, ¿qué es lo que van a poder observar? Van a observar que la mayor parte de titulares de las entidades han delegado en la AGA la facultad de autorizar procedimientos no competitivos por esas 3 causales: emergencia, desabastecimiento y contratación de saldos derivados de contratos nulos o resueltos. ¿De acuerdo? Y en buena cuenta, lo que podemos advertir es que la AGA se constituye en la autoridad competente para autorizar la mayor parte de procedimientos no competitivos por 10 causales. Y si el titular de la entidad le delega las 3 causales que la norma le ha conferido a él, pues hablamos de las 13, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ok. Vamos al proceso de contratación estatal. Ojo, no estoy hablando del procedimiento de selección, sino al proceso de contratación estatal, ¿ok? Tenemos a las actuaciones preparatorias como la etapa inicial, que en efecto comienza con la segmentación, ¿no? Y culmina
cuando tenemos el expediente de contratación aprobado, ¿verdad? Tenemos al evaluador designado, el evaluador es quien va a conducir el procedimiento de selección, y las bases elaboradas por ese evaluador. Luego tenemos la etapa selectiva, que es que está, digamos, integrado por el procedimiento para seleccionar al proveedor. Y este procedimiento de selección puede ser competitivo, ¿no? Como tenemos a las licitaciones públicas, concursos públicos, licitaciones abreviadas, concursos abreviados, ¿no? Comparación de precios, subasta inversa electrónica, pero también tenemos procedimientos no competitivos, que son los que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Y finalmente, una vez que se selecciona y se perfecciona contrato con el proveedor, entramos en la etapa de ejecución contractual, que es la última fase del proceso de contratación estatal. Entonces, si yo me preguntase, ¿no? O les preguntase, los procedimientos no competitivos, ¿en qué fase se encuentran o a qué fase corresponden? Sin duda alguna, ustedes me dirán, corresponde a la etapa selectiva. ¿Por qué? Porque el propósito de un procedimiento no competitivo, a pesar en efecto que no hay competencia, la finalidad de un procedimiento no competitivo es individualizar directamente a un proveedor, es decir, escogerlo, seleccionarlo. ¿Para qué? Para perfeccionar contrato con este, ¿ok? Y en esa línea, en efecto, como les había referido, el procedimiento no competitivo es un procedimiento excepcional que autoriza, habilita, permite, faculta a las entidades a individualizar directamente a un proveedor siempre que se cumplan las causales previstas en la norma. Son 13 causales que la norma prevé. Ahora, punto importante, ¿de acuerdo? Punto importante. La Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector del Sistema Administrativo de Abastecimiento Público, ¿de acuerdo? Publicó la resolución directoral 15 de este año, aprobando la directiva que establece las bases estándar para los procedimientos regulados por la Ley 32069. Y como ustedes pueden apreciar de la diapositiva, en el numeral 13 de esa directiva encontramos bases estándar para procedimientos no competitivos. Esta es una novedad. Con la norma anterior no teníamos una base estándar de procedimientos no competitivos o contrataciones directas, como se llamaban con la norma anterior. Lo que teníamos eran alusiones normativas de las condiciones e información mínima que debía comprender esas bases, pero no teníamos una base estándar. Ahora sí la tenemos. Y justamente por eso es que es importante evocar, revisar qué señala la base estándar respecto de los actos o actuaciones preparatorias en un procedimiento no competitivo, ¿ok? Ahí es no competitivo, ¿no? ¿Qué es lo que señala? Dice, oye, ¿sabes qué? A ver, los actos preparatorios de un procedimiento no competitivo no se segmentan, porque claro, no se segmentan contratos menores ni procedimientos no competitivos, ¿de acuerdo? El requerimiento que formule la área usuaria lo va a elaborar de acuerdo a lo que establece el artículo 46 de la ley, ¿de acuerdo? Hay que hacer, digamos, tiene que desarrollarse la estrategia de contratación, porque en esa estrategia de contratación se va a tener que identificar con absoluta claridad a aquel proveedor que cumpla con los requisitos, ¿no es cierto? Gisela, y a ese proveedor que se individualice, con él vamos digamos, a él lo vamos a individualizar en la siguiente etapa, en la selectiva. Por supuesto que sí. Por eso es que ahora, que debió ser siempre en realidad, porque desde los actos preparatorios de un procedimiento no competitivo o contratación directa antes, ya sabías con quién ibas a contratar, no porque esté mal, sino porque estabas en una causal, por ejemplo,
¿no? De proveedor único o de servicio personalísimo, o de repente te encontrabas en un servicio de arrendamiento de inmueble y ya sabías con quién vas a contratar, que es con el propietario del inmueble que vas a alquilar, ¿no? Entonces, toda esa, digamos, toda esa información que finalmente te remite a individualizar a ese proveedor, es determinada en los actos preparatorios. Entonces, ahora las bases estándar de los procedimientos no competitivos se dicen, mira, en los actos preparatorios, por favor, tu requerimiento conforme al artículo 46, no segmentas, ¿de acuerdo? En procedimientos no competitivos no se segmenta. Y en la estrategia de contratación, ¿de acuerdo? En la estrategia de contratación tienes que identificar al proveedor, ¿de acuerdo? Ya tienes que identificar al proveedor. Una vez que culmina la identificación, apruebas tu expediente de contratación y en este expediente tiene que constar también la cuantía de lo que vas a contratar, es decir, la cuantía del procedimiento de selección. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué te dice, Gisela, esa base estándar respecto de la etapa selectiva de un procedimiento no competitivo? Bueno, te dice que es la DEC, ¿no? Es decir, la de dependencia encargada de las contrataciones, quien invita al proveedor, ¿no? Invita al proveedor, le adjunta las bases y le pide formalmente que registre su oferta, ¿no? Entonces, el proveedor invitado, una vez que se convoque, ¿no? El procedimiento no competitivo en él se hace, va a presentar su oferta, ¿no? Técnica y económica, tiene que contar con su RNP vigente y claro, la oferta económica del proveedor no puede superar la cuantía prevista para esa contratación, ¿de acuerdo? Dice, las ofertas económicas se expresan en 2 decimales, ¿de acuerdo? Puede subsanarse esa oferta técnica y económica registrada y señala también que la DEC verifica la documentación, adjudica la buena pro, ¿correcto? Perdón, verifica la documentación presentada e inicia el trámite de aprobación del procedimiento no competitivo, ¿de acuerdo? Y dice, para aprobar el procedimiento no competitivo se requiere el informe técnico, informe legal y, claro, la resolución. Recuerden que la única causal que no requiere estos pasos previos, porque la lógica sigue siendo la misma. La ejecución contractual de un contrato derivado de un procedimiento no competitivo va a iniciar luego de suscrito el contrato, ¿ok? La única excepción a esa regla, es decir, la única situación que sí permite regularizar es la situación de emergencia, porque es emergencia. En todos los demás casos, primero adjudicas la buena pro y suscribes contrato y la ejecución viene después, ¿ok? Bien, entonces estas bases estándar para los procedimientos no competitivos en realidad han servido bastante de guía, de orientación para las entidades. Bien, entonces comenzamos con la primera causal, de con la primera causal de un procedimiento no competitivo, que es la contratación entre entidades, ¿no? Entonces, siempre que por razones digamos, de precios, de eficiencia técnica, resulte de oportunidad, resulte más conveniente para satisfacer la necesidad de la entidad, resulte más idóneo contratar con otra entidad, pues se podrá invocar esta causal, ¿de acuerdo? Gisela, pero dice ahí que no se contravenga lo que establece el artículo 60 de la Constitución. Claro, no puede, el artículo 60 de la Constitución propugna que no debe haber diferencias, ni ventajas, ni discriminación entre un proveedor privado y un proveedor estatal, porque las entidades también tenemos empresas que se constituyen en proveedoras, ¿correcto? Entonces, una excepción, y justamente en ese contexto, es decir, considerando
¿no? la discriminación, o en todo caso la diferencia que veda, prohíbe el artículo 60 de la Constitución, es que una empresa, ¿no? Una empresa que realice actividad empresarial de manera habitual, o inclusive una entidad que no sea empresa, pero que suscriba más de 2 contratos en el periodo de 12 meses, contratos que le generen rédito, utilidad, entonces ya no podría contratar con otra entidad invocando esta causal. Si es que quiere, Giselle, y si otra empresa, por ejemplo, quiere, una empresa del Estado que se dedica, ¿no?, a esta actividad empresarial, quiere suscribir contrato con otra entidad, ya no puede invocar esta causal, no puede, porque no puede ser empresa del Estado, porque si, digamos, si le permitimos una individualización directa, le permitimos que se escoja directamente a otra entidad porque no, que es empresa del Estado, estamos justamente quebrantando lo establecido en el artículo 60 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, la norma es muy clara en señalar que esta causal de contratación directa entre entidades no aplica a empresas del Estado o a entidades que realicen actividades empresariales de manera habitual. ¿Qué significa de manera habitual? Que en un periodo de 12 meses realicen 2 o más contratos. Y si una empresa del Estado quiere hacer negocio con otra entidad pública, es decir, quiere pues, ser su proveedora, pues tiene que participar de los procedimientos de selección competitivos que la entidad desarrolle. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la causal que justamente nos permite regularizar. Es la causal de situación de emergencia, ¿de acuerdo? Es la única causal que permite primero recibir, permite que primero se inicie la ejecución del servicio, permite que se inicie la ejecución de la obra y después de ello regulariza. ¿Por qué, Gisela? Porque es una emergencia. Y la habilitación para utilizar esta causal justamente tiene como propósito atender, ¿no es cierto?, eventos o de repente prevenir situaciones que, digamos, que están próximas a ocurrir. Y claro, se debe contratar lo estrictamente necesario. ¿Para qué? Para paliar una situación de emergencia, que de acuerdo al SINAGER, ¿no? Puede ser una emergencia como un estado de daño sobre la vida, el patrimonio, el medio ambiente, que puede ser por fenómeno natural o por el obrar humano, pero también es una situación derivada de un desastre, que es el conjunto de daños y pérdidas, ¿no es cierto?, daños y pérdidas en la salud, en la infraestructura, la actividad económica, medio ambiente, ¿no? Que ocurre por el impacto de un peligro o amenaza que genera alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, que sobrepasa la capacidad de respuesta local, ¿no?, para atender sus consecuencias, que puede ser de origen natural o inducido también por el obrar o la acción humana, ¿de acuerdo? Esas situaciones son catalogadas como emergencia. Gisela, ¿y qué otra situación también habilita a que se aplique esta causal de contratación directa o, bueno, procedimiento no competitivo? Bueno, las situaciones que ponen en riesgo la defensa o seguridad nacional, el orden interno o inclusive ahora la norma hace mención al entorno físico o digital, ¿no es cierto? Entonces, utilizando esta causal, podemos contratar lo estrictamente necesario para enfrentar, ¿no es cierto?, situaciones que ponen en riesgo el orden interno, defensa o seguridad nacional, el entorno físico digital, que obviamente pues pongan en peligro que las entidades públicas puedan cumplir con sus funciones. ¿Qué más es considerado como una situación de emergencia? Aquellas situaciones que suponen un riesgo estructural o ruina de una infraestructura pública, ¿no? Hay un riesgo inminente de que digamos, el derrumbe de una infraestructura, ¿no?, vaya a poner en riesgo inminente la vida o integridad de la persona, patrimonio cultural, medio ambiente, etcétera.
Luego también, como lo hemos visto en la época de la pandemia por el COVID, ¿recuerdan? La situación de emergencia sanitaria declarada por el ente rector en la materia que es el MINSA también constituye o habilita una situación en la cual puedo contratar directamente, puedo desarrollar un procedimiento no competitivo por la causal de situación de emergencia. Y finalmente, la alerta o emergencia fitosanitaria o sanitaria, SU, ¿no? En inglés, pero SO en español, sanitaria declarada por, digamos, por el Midagri, ¿no? Con su entidad especializada. Muy bien. Como les había comentado, esta causal es la única que permite regularizar. No existe ninguna otra causal, ni tampoco ningún procedimiento competitivo que te permita, por ejemplo, firmar contrato el día de hoy, 30 de junio, y en la cláusula de plazo de ejecución señalar, por si acaso, el plazo inició el 1 de junio. Oye, pero si el contrato lo está firmando el día 30 de junio, sí, pues estoy regularizando, estoy aplicando la eficacia anticipada. No, eso no hay en materia de contratación estatal. La única causal que te permite regularizar, como les había comentado, esto es, me permite recibir los bienes. Si los bienes, por ejemplo, están, digamos, sujetos al sistema de entrega de llave en mano, pues me permite inclusive esperar que se ponga en funcionamiento y sea instalado ese bien. En el caso de un servicio, que inicie el servicio. En el caso de una obra, que inicie la obra y luego regularizo. La norma, como un plazo estándar, ha previsto en 20 días hábiles el periodo de regularización. Y si se trata, digamos, se requiere una ampliación por un tema de garantía, pues la norma habilita que sean 10 días hábiles más. No solamente eso, si la entidad contratante se encuentra gestionando dentro de ese mes más de 10 contrataciones directas o procedimientos no competitivos, su plazo ya no va a ser 20, que se puede prorrogar en 10 si es que hay necesidad de contar con más tiempo para la garantía, no, va a ser 30. Y de esos 30 le puedes agregar 10 más por un tema de garantía. Y si esa entidad se encuentra gestionando en el mes más de 20 contrataciones directas o procedimientos no competitivos, el plazo de regularización va a ser de 40 días, ¿no? De 40 días que pueden, digamos, extenderse por 10 días hábiles adicionales, ¿no? Cuando hablamos de la regularización son días hábiles, ¿de acuerdo? Son días hábiles. Muy bien. ¿Y qué se regulariza, Gisela, en esta causal de situación de emergencia? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Qué se regulariza en esta causal de situación de emergencia? Se regulariza los informes técnicos y legales, la resolución que autoriza el procedimiento no competitivo por la causal de situación de emergencia, o se trata, por ejemplo, o en el caso de una empresa del Estado, ¿no? El acuerdo de su directorio, se regulariza el requerimiento que formó la usuaria, se regulariza la convocatoria en el SEACE, se regulariza el contrato, ¿de acuerdo? Gisela, ¿qué pasa si como el periodo de regularización es 20 días hábiles, que se puede extender por 10 días hábiles más, y si la entidad gestiona, ¿no? Más de, digamos, determinadas contrataciones pueden ser hasta 30, 40, ¿no? Ya, ok. Pero ¿qué pasa si cuando se va a perfeccionar el contrato, o sea, se va a regularizar el contrato, pues los bienes ya fueron entregados y ya tienen conformidad? Ah, bueno, si ya tienen conformidad, ya no le tienes que exigir al proveedor que presente garantía de fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque la garantía de fiel cumplimiento tiene como propósito justamente eso, garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, del proveedor. Y si este proveedor, así no haya suscrito contrato, ya entregó los bienes, esos bienes ya cuentan con conformidad, pues carece de objeto que le exijas una garantía cuando ya cuenta con conformidad de esos bienes. Tienes que perfeccionar el contrato definitivamente, si no perfeccionas no pagas, ¿no? Tienes que perfeccionar el contrato, sí, pero ya no le exiges garantía de fiel cumplimiento, únicamente en esos casos, ¿de acuerdo? Bien, si se trata, por ejemplo, de obras públicas,
y antes de perfeccionar el contrato ya se produjo el consentimiento de la liquidación final para consultorías o ejecución de obras, pues tampoco le pedirás la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ok? Bien. Y en esta causal en específico se han introducido reglas que nunca antes hemos tenido en contratación estatal, ¿no? Y claro, digamos que guardan cierta lógica en función a que estamos hablando de acciones, de contrataciones que se realizan en situaciones donde hay peligro, ¿no? Digamos, de daños a la vida, al medio ambiente, al orden interno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se ha previsto? Que cuando se trate de bienes y servicios, ¿correcto? Que se van a contratar mediante procedimientos no competitivos por situación de emergencia, si la ejecución de esos, o la entrega de esos bienes, o la ejecución de ese servicio, se realiza íntegramente en 72 horas de ocurrida la emergencia o el desastre, pues entonces excepcionalmente la entidad tiene la habilitación para, si eres un gobierno local, para pagar por adelantado hasta 15 unidades impositivas tributarias. Si eres un gobierno provincial, hasta 20 unidades impositivas tributarias. Si eres un gobierno regional, hasta 25 unidades impositivas tributarias. Y para el gobierno nacional, hasta 30 unidades impositivas tributarias. Y en estos casos en los que el bien o servicio se ejecuta dentro de las 72 horas, pues ya no se presenta carta fianza, ¿de acuerdo? Y se habilita a realizar compras parciales de acuerdo al stock disponible, ¿no? Y se hace una mención expresa en la normativa de que esto no constituye de forma alguna fraccionamiento, ¿ok? También se incluye la posibilidad de distribuir la buena pro de preferencia entre proveedores locales. Esta es digamos, una inclusión en la actual norma que nunca antes la hemos tenido, ¿no? Es una habilitación nuevamente, repito, que solo se permite cuando el bien o servicio que vas a ejecutar, digamos, por su naturaleza, en efecto se va a prestar, entregar o realizar dentro de las 72 horas, ¿ok? Dentro de las 72 horas. Y claro, está supeditado también a que la entidad tenga recursos, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. No los puedo ver, pero como les digo, vamos avanzando y terminando, vamos a tener, voy a minimizar la pantalla grande para poder verlos y van a poder hacer las consultas que estimen pertinentes, ¿ok? Bien, vamos a la situación de desabastecimiento, ¿no? Gisela, ¿qué significa desabastecimiento? Ausencia, carencia, falta, ¿no? Entonces, esta causal denominada situación de desabastecimiento justamente permite a las entidades contratar directamente, esto es, desarrollar un procedimiento no competitivo cuando carecen, les falta un bien o servicio, pero no cualquiera, un bien o servicio cuya ausencia compromete las operaciones de la entidad y claro, es una ausencia que se genera por un hecho o situación imprevisible, extraordinaria, que me afecta. Por ejemplo, yo no podría invocar la causal de situación de desabastecimiento si es que me falta, uy, ¿sabes qué? Mi mobiliario está bien viejito, uy, sí está viejito, viejito, ya, desabastecimiento para contratar directamente, no puedes, no puedes, ¿no? O de repente, no lo sé, no sé, papel, hojas bon, lapiceros, ¿no? Pues tiene que ser un bien o servicio cuya ausencia impida, afecte las operaciones de la entidad, ¿no? Y así como ocurrió en la situación de emergencia, ¿se acuerdan? Donde podíamos contratar lo estrictamente necesario para superar, para paliar la emergencia. Cuando hablamos de desabastecimiento, también la norma nos dice, ok, te encuentras con una carencia, una ausencia de un bien o servicio que te afecta, te compromete tus actividades, tus operaciones, ok, de acuerdo. Contrata lo estrictamente necesario,
¿ok? Hablamos de cantidad o tiempo para atender esta situación de ausencia, ¿ok? Y claro, esa situación de ausencia, si es un bien o servicio que requieres en forma continua, por ejemplo, limpieza, seguridad y vigilancia, bueno, a través de esta causal vas a contratar lo estrictamente necesario, es decir, el tiempo que te tome terminar tu procedimiento de selección competitivo y seleccionar al proveedor por 12 meses, 24 meses, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, ¿verdad? Ok, y claro, en estricto esta causal debería utilizarse cuando por una situación imprevisible o extraordinaria se ha generado la ausencia de un bien o servicio que compromete, afecta las operaciones de la entidad. Pero podría pasar que esa situación de carencia, de ausencia, se hubiera generado pues por, ¿no? Digamos, la conducta de algunos servidores. Entonces, en ese contexto, en el resolutivo que autoriza el procedimiento no competitivo por situación de desabastecimiento, se dispone el inicio del deslinde de responsabilidad. Ah, Gisela, o sea que en la resolución se dice ya, ¿sabes qué? Área usuaria, logística, sancionados por un mes. No, no, nunca se hace eso, ¿ok? Si es amonestación escrita, verbal, suspensión, tiene que pasar por un debido procedimiento. Y en la entidad, quien se encarga de precalificar, es decir, de revisar lo ocurrido y de ponderar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario o no, es la Secretaría Técnica. Entonces, cuando se dispone en una resolución el deslinde de responsabilidades, ¿correcto? Copia de este expediente va a ir a la Secretaría Técnica, ¿para qué? Para que precalifique. Y si ella precalifica que no hay elementos de responsabilidad, entonces va a emitir su informe de precalificación que recomienda el archivo. Y si es por el contrario, la Secretaría Técnica al momento de evaluar determina que hay elementos de presunta responsabilidad, pues en su informe de precalificación lo que va a recomendar es el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, de un PAT con las normas de servir. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Gisela, ¿tiene alguna limitación esta causal de situación de desabastecimiento? Sí. Por ejemplo, no procede la situación de desabastecimiento por periodos consecutivos, ¿ok? Si invocaste la causal, el procedimiento no competitivo por la causal de situación de desabastecimiento, ¿de acuerdo? Pues, digamos, tuviste que dimensionar la cantidad o tiempo que era lo estrictamente necesario. Y si lamentablemente no hubo una cuantificación adecuada o ocurrió un hecho pues imprevisible, extraordinario, que te extendió ¿no? las actuaciones que estaban previstas a desarrollarse en un tiempo más corto, bueno, tendrás que evaluar en qué situación te encuentras, pero ya no podrías impulsar un nuevo procedimiento no competitivo por situación de desabastecimiento. ¿Qué más? Tampoco es posible la regularización. Yo no puedo perfeccionar un contrato derivado de un procedimiento no competitivo por situación de desabastecimiento, por ejemplo, un contrato, como les mencioné hace un momento, de fecha de hoy, 30 de junio, pero que comprenda prestaciones de la semana pasada, sí, pues desde el 23, ya, porque tenemos huecos ahí. Lo siento, no un contrato derivado de cualquier contratación directa o procedimiento no competitivo en general. La regularización únicamente procede para situación de emergencia, pero en este caso en específico, como es un desabastecimiento, la norma enfatiza que no puede ser aplicado para satisfacer necesidades anteriores. ¿De acuerdo? Ok. Eh, Se contrata lo estrictamente necesario en cantidad, tiempo, ¿de acuerdo? Y tampoco procede, ¿no? Tampoco procede para regularizar, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué más? Luego tenemos otra causal de contratación directa, que es la
La causal de secreto, secreto militar u orden interno. Gisela, ¿quiénes pueden utilizar esta causal? Es muy segmentado el uso de esta causal. Únicamente pueden ser las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y los órganos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia. Obviamente, con esta causal de contratación directa o procedimiento no competitivo denominado secreto, secreto militar u orden interno, no podemos contratar servicios de limpieza, ¿no? Digamos, prestaciones de carácter administrativo. No, son justamente bienes que se encuentran, que forman parte de un listado que ha aprobado por decreto supremo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Con el MINDEF, en este caso, o con el MININTER, dependiendo digamos, si son Fuerzas Armadas o PNP. Entonces, tal es así que para que las Fuerzas Armadas, la PNP, puedan utilizar esta causal, tienen que pedir opinión previa a la CGR, a la Contraloría General de la República. Gisela, ¿y qué opinión va a dar la CGR? Solamente va a verificar si el pertrecho, ¿no? Si digamos, el bien, servicio que va a contratar, bienes, ¿no? Mayoritariamente, que va a contratar con esta causal de secreto, secreto militar o orden interno, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas o el Sistema Nacional de Inteligencia, se encuentran dentro del listado aprobado con el DS que les comenté hace un momento. ¿Ok? Entonces, la opinión que tiene que dar la CGR en 7 días únicamente está referido a cotejar si el bien o servicio se encuentra en el listado aprobado con decreto supremo. ¿Ok? Y solamente en este caso tampoco esta contratación directa o procedimiento no aplicable no se publica en el SEACE. ¿Ok? Bien. Luego tenemos la causal de proveedor único. Y solamente voy a hacer un pequeño comentario. Como ustedes pueden advertir, las causales de contratación directa de la norma anterior con las causales de procedimientos no competitivos de la norma vigente son muy parecidos. Si usted me pregunta, los cambios más significativos se han dado en la causal de situación de emergencia, justamente por su naturaleza, se ha ampliado el plazo de regularización, inclusive para entidades que desarrollan más de 10 contrataciones directas o procedimientos no competitivos en un mes, ya no se le da 20, se le da 30. Si haces, digamos, en un mes tienes 20, has hecho 20 contrataciones directas o procedimientos no competitivos, te voy a dar 40, ¿no? ¿Qué más? Las habilitaciones, por ejemplo, para pagar, digamos, para hacer pagos adelantados, ¿no? Son digamos, aspectos nuevos que la normativa vigente prevé. Pero en los demás casos, salvo ciertas particularidades, en realidad son muy parecidas las causales. Por ejemplo, la causal de proveedor único habilita a que se individualice a un solo proveedor. ¿Por qué? Claro, porque tiene permiso del fabricante, porque tiene una patente vigente que lo hace único, porque tiene, digamos, una autorización que lo habilita a utilizar en forma exclusiva o ser el distribuidor exclusivo de la marca, por ejemplo, ¿ok? ¿Y cómo hacemos, Gisela, para determinar que realmente es un proveedor único? Interacción con el mercado. Verificas el mercado nacional y si adviertes, ¿no es cierto?, que únicamente un proveedor puede satisfacer tu necesidad, lo primero que vas a hacer es voltear al área usuaria y decirle, oye, usuaria, tu requerimiento o tus características técnicas, algo deben tener que solamente un proveedor en el mercado me ha dicho yo puedo. ¿De acuerdo? Pero también puede ser que esa situación, es decir, que solamente exista un proveedor para satisfacer la necesidad, justamente derive de que en el mercado nacional solo el fabricante solamente ha autorizado, por ejemplo, a un proveedor a que sea el canal de distribución, o solamente la patente para la comercialización o la ejecución de un servicio la tiene ese proveedor, o es el único que tiene el permiso, pues que lo habilita para ello. ¿De acuerdo? Bien, ok.
¿Qué más? La otra causal es servicios personalísimos. En esta causal hay que tener especial cuidado porque no contratamos personas jurídicas. Con esta causal de procedimiento no competitivo, contratamos a las personas naturales. ¿A qué personas naturales? Aquellas que en el mercado, ¿no? Objetivamente cuenten con una especialidad, experiencia reconocida en servicios de carácter artístico, científico, tecnológico, profesional, ¿de acuerdo? Claro, para poder utilizar esta causal de servicio personalísimo que me permite individualizar a una persona, ¿no? Y contratar con ella, se tiene que demostrar objetivamente que, digamos, en el orden, no sé, profesional, científico, tecnológico, artístico, esa persona natural, ¿no es cierto?, cuenta con una especialidad y experiencia reconocida que lo hace, pues, ¿no? Podría decir único, ¿de acuerdo? Entonces, como es una persona natural, la causal que se aplica es el servicio personalísimo, ¿de acuerdo? Muy bien, y un aspecto importante es que en esta causal de servicios personalísimos no procede la subcontratación, ¿de acuerdo? La subcontratación es una figura que como regla se encuentra permitida en la ejecución contractual ¿no? de contratos bajo el ámbito de la normativa. Es decir, el ministerio, por ejemplo, tiene un contrato con el proveedor A. Si en la ejecución del contrato el proveedor A le pide permiso a la entidad, al ministerio, y dice, oye, ministerio, ¿sabes qué? Mira, estas actividades que no, digamos, que no son por las cuales a mí me has elegido. Son actividades, digamos, secundarias, ¿de acuerdo? No son, digamos, actividades que estén relacionadas o directamente al objeto de contratación. Mira, te pido permiso, autorización para que yo subcontrate a B. Este es el porcentaje de ejecución, puede ser máximo 40, ¿de acuerdo? Tiene su RNP, no esté impedido, ¿de acuerdo? Te pido autorización. Si la entidad la autoriza, lo que va a pasar es que en efecto B va a estar autorizado para ejecutar. Gisela, y si B ejecuta mal, ¿no? ¿Quién es el responsable? A, porque el contrato es con A. La entidad no tiene por qué, digamos, coordinar con B. La responsabilidad de elegir a quién iba a subcontratar fue de A, ¿de acuerdo? Esa figura como regla se permite, pero cuando se trata de contratos que derivan de servicios personalísimos, no es posible la subcontratación, porque tú la escogiste a él, pues escogiste a Juan Pérez Pérez porque, por ejemplo, en el plano científico, era el profesional más destacado, más connotado, con una experiencia reconocida en ese ámbito científico. Por eso lo elegí a Juan Pérez Pérez. No tendría ningún sentido que la ejecución del contrato, Juan Pérez Pérez me diga, entidad, autorízame, ya no, autorízame a subcontratar para esta actividad, este servicio, a Perico Los Palotes. No, pues, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más? Perdón. ¿Qué más? La causal de procedimiento no competitivo para contratar los medios de comunicación. Ojo, esta causal no permite contratar digamos, a empresas, ¿no? Intermediarias, no. Se contrata directamente al medio de comunicación. Puede ser a un medio digamos, de prensa escrita, un medio de prensa radial, o un medio de prensa televisiva, ¿ok? Pero se contrata directamente al medio, ¿ok? Bien. Digamos, se cumple con la ley de publicidad estatal, ¿no? Y la norma también que es aplicable cuando el financiamiento público es indirecto, ¿no? A través de la OMPE, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos la otra causal, que es la causal de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación científica o tecnológica. ¿Ok? Bien. Entonces, esta causal aplica para entidades, ¿ok?
que tengan como parte de sus funciones, de acuerdo a su norma de creación, justamente funciones que tengan que ver con el desarrollo científico, tecnológico, la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, se señala también que puede estar en nivel de ejecución de SINACTI, que cuente con certificación de CONCITEC o de PRONACTI, ¿ok? Y esta causal que solamente pueden invocar, repito, las entidades que cuentan con funciones, digamos, relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la investigación, pueden contratar directamente a través de un procedimiento no competitivo a, a una persona natural o jurídica para, a su vez, no, que ésta le ejecute determinados servicios o para la compra también de bienes, ¿no? Por ejemplo, un equipo recontra sofisticado que va a servir para el desarrollo científico, la investigación, ¿no? De una universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la causal se puede invocar. Ok, luego tenemos otra causal que es la compra de inmuebles o el arrendamiento de inmuebles, claro, de propiedad privada. Si es de propiedad pública, no voy a aplicar la ley general, voy a aplicar las normas de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Ok, entonces, se puede comprar o alquilar inmuebles existentes, ¿ok? No proyectos. No, es que voy a comprar el terreno, ¿no? O mejor dicho, ¿qué terreno? Voy a comprar el proyecto. No, no. Eso lo puede hacer usted, lo puede hacer usted o yo, pero una entidad pública no. Tienen que ser inmuebles existentes o alquilar, arrendar inmuebles existentes, ¿ok? Y algo que teníamos ya desde la anterior norma es que al servicio de arrendamiento, de alquiler, se le puede incluir un primer componente, o sea, una primera ejecución que tenga que ver con el acondicionamiento, porque claro, no es que contratas un inmueble y dices, ok, ¿sabes qué? Ya está el inmueble listo, mañana me mudo. Así no funciona, ¿cierto? Tienes que acondicionarlo, el cableado, ¿no? Los puntos de red, etcétera. Entonces, se habilita a que en lugar de tener que desarrollar un proceso de selección distinto para el acondicionamiento, que a veces no calza en plazo con mi contrato de alquiler, pues pueda en el marco del mismo contrato de alquiler incluir el primer acondicionamiento, la habilitación, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que luego de ejecutar ese acondicionamiento, esa habilitación, recién inicie el servicio de alquiler en sí, ¿de acuerdo? Gisela, ¿y el propietario, el contratista, de qué va a ser responsable? ¿Solo del alquiler del inmueble? ¿O si incluye el primer acondicionamiento, también va a ser responsable de los equipos que se hayan acondicionado, de los servicios, las habilitaciones que se hayan hecho? Se hace responsable de todo lo que formó parte del contrato. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la causal de contratación directa o de procedimiento no competitivo para los servicios especializados de asesoría, ¿no? Que puede ser la asesoría legal, contable, económica que se requiere para la defensa legal de funcionarios, servidores o ex funcionarios, servidores y también aplica para los miembros de las fuerzas, miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Recuerden ustedes que cuando se hace alusión a la normativa de la materia, se está hablando de servir. La ley servir y su reglamento reconocen el derecho de los servidores civiles de recibir defensa legal cuando en ejercicio regular de su cargo, ¿ok? Han sido comprendidos en investigaciones penales, administrativas, etcétera. Entonces, si bien es cierto, en la ley del servicio civil y su reglamento se hace mención de esta prerrogativa, pues Servir ha aprobado la Directiva 4 del año 2015, que tuvo una modificación importante en el año 2017, que justamente esta directiva de defensa legal desarrolla el procedimiento y los formatos que debe presentar un servidor o ex servidor cuando por las funciones que cumplió en forma regular ha sido comprendido, por ejemplo, en una investigación penal. Entonces, él va a llenar sus formatos y va a solicitar a la entidad, ¿no es cierto?, en donde ejerció determinada función que justamente generó
que se le incorpore en esa investigación, le va a pedir defensa legal. Y claro, la defensa legal, que tiene que ver con la presentación de formatos, solamente implica la concesión del beneficio. La contratación del mismo es un hito aparte, ¿no? Entonces, si la contratación, a ver, para aplicar esta causal, primero tenemos que tener defensas legales concedidas, es decir, digamos que la resolución que resuelve la solicitud de defensa legal ha sido emitida aceptando la defensa legal, otorgando la defensa legal. Eso es lo primero. Y lo segundo, la contratación. Esta causal es para contratar directamente. ¿Por qué? Porque salvo que digamos, el administrado, es decir, quien pidió la defensa legal, no hubiera incorporado una propuesta de defensa, que también puede ser, ¿de acuerdo? Digamos, salvo que eso haya ocurrido, lo que va a pasar es que nosotros vamos a contratar al abogado, al estudio que ha solicitado el funcionario, exfuncionario, justamente en solicitud de defensa, porque tiene el derecho que le ha reconocido la ley de servicio civil, va de la mano también con el derecho que tiene de individualizar y escoger quién va a ejercer su defensa, qué abogado, qué estudio, ¿de acuerdo? Y claro, el hito contratación y el honorario está supeditado al presupuesto de la entidad, pero en buena cuenta. Si ya se le otorgó la defensa legal, ¿ok? Y la contratación de esa defensa, ¿no? Que puede ser legal, puede ser contable, económica. Me han pedido defensas legales, por ejemplo, para peritajes, ¿no? Que están vinculados, claro, a una investigación penal u otro. Procede, ¿no? Procede. Pero en buena cuenta, si este servicio necesario para la defensa del funcionario, supera las 8 unidades impositivas tributarias, voy a tener que hacerlo a través de un procedimiento no competitivo con esta causal. Giselle, y si no supera las 8 UITs, bueno, si no supera las 8 UITs es un contrato menor y va a tener que ceñirse, ¿no? Va a tener que cumplirse las exigencias de un contrato menor, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente causal, que es la asesoría legal o técnica para las defensas de las entidades, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Quién, salvo empresas del Estado, quienes representan a las entidades en procesos judiciales, arbitrales, conciliatorios, es su procuraduría, ¿de acuerdo? Entonces, esta causal de contratación directa, por ejemplo, digamos, puede ser utilizada cuando mi órgano de defensa, que es la Procuraduría, ¿no? Y en una empresa del Estado seguramente será jurídico o el apoderado, es decir, quien a sus veces sustenta que se requiere contratar un servicio especializado para la defensa de la entidad en procesos arbitrales o judiciales, ¿correcto? Puede ser para procesos judiciales o arbitrales que ya iniciaron o puede ser para procesos que recién se van a iniciar, ¿ok? Pero tienen que tener el sustento, el pedido de la Procuraduría, ¿de acuerdo? Luego tenemos la siguiente causal, que es la causal, digamos, de procedimiento no competitivo que permite contratar aquellos saldos, esto es, aquellas prestaciones no ejecutadas derivadas de contratos resueltos o nulos, ¿ok? Entonces, cuando se resuelva un contrato, ¿de acuerdo? Por incumplimiento atribuible al contratista, etcétera. O se declare nulo un contrato porque el proveedor estaba impedido o porque transgredió, quebrantó la presunción de veracidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que analizar ese saldo, esa parte del contrato que no fue ejecutado, ¿es un saldo urgente o no? ¿De acuerdo? ¿Es un saldo urgente o no? Si es un saldo urgente, voy a invocar esta causal. Gisela, ¿qué pasa si en efecto se ha declarado nulo el contrato o se ha resuelto, pero no hubo ejecución? ¿Ah? No ha habido ejecución. Ah, si no ha habido ejecución, entonces no vas a poder aplicar esta causal. Este es para saldos, ¿no? Y claro, la norma actual te dice, es un saldo o se genera un saldo si es que inició la ejecución. ¿Ok? Perfectamente. Entonces,
esta ejecución del saldo, en efecto, ese es un saldo, es decir, debe mantener, debe ajustarse a las características que tuvo el requerimiento inicialmente, porque claro, digamos, se trató de un contrato o se trata de un contrato que ha sido resuelto o ha sido declarado nulo, pero que tuvo, digamos, tuvo un requerimiento, condiciones de ejecución, entonces no puedo cambiar el objeto, la finalidad, la naturaleza de la contratación, porque si yo voy a cambiar el objeto, finalidad, naturaleza, entonces ya no es un saldo, pues mi necesidad cambió, entonces voy a tener que iniciar un procedimiento nuevo, un proceso de contratación nuevo, para ser más exacta. Voy a tener que ingresar esa nueva necesidad que tiene un objeto, finalidad distinto, voy a tener que ingresarlo en mi cuadro multianual de necesidades. Luego de eso voy a tener que segmentarlo y voy a tener que iniciar los actos preparatorios, ¿ok? Bien, entonces, esta causal de contratación directa o procedimiento no competitivo para saldos no ejecutados debe respetar las condiciones, la finalidad, la naturaleza y el objeto que fue parte del contrato, que fue resuelto, declarado nulo, ¿ok? Gisela, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que, digamos, el contrato que hemos resuelto es uno de obra pública, ¿no? Y como se ha resuelto el contrato de obra pública, tengo que elaborar ahora un expediente técnico de saldo de obra, ¿no? O hay una supervisión para ese saldo de obra. ¿Qué hago? ¿No? Porque claro, es urgente, ¿no? Continuar y terminar la obra, pero me voy a demorar un montón. Bueno, esta causal también puede utilizarse para contratar los expedientes, la elaboración de expedientes técnicos para saldo de obras y la supervisión de esos saldos. ¿Ok? Bien. Ya vamos llegando al final de las causales. Tenemos, finalmente, la causal de procedimiento no competitivo para contratar la capacitación de interés de la entidad, ¿ok? Gisela, ¿quiénes se puede contratar bajo esta causal de procedimiento no competitivo? A entidades nacionales, ¿ok? Que se encuentren autorizadas por el CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Gisela, ¿puedo contratar a una entidad educativa extranjera, a un organismo internacional acreditado, por ejemplo? Sí, claro, puedes hacerlo sin problemas, ¿ok? Siempre respetando los umbrales de los acuerdos comerciales o compromisos internacionales, ¿ok? Pero recuerden que tiene que sustentarse que esta capacitación, digamos, eh, comprende aspectos de interés institucional, ¿no? Para la entidad. ¿De acuerdo? No puede ser una capacitación sola, digamos, ordinaria, no tiene que ser una capacitación, claro, tiene que estar en el plan de desarrollo de personas de todas maneras, pero tiene que ser una capacitación súper importante, ¿no? Porque, digamos, de no ser el caso, pues tendría que convocarse bajo un procedimiento competitivo, ¿no? De acuerdo, muy bien. Entonces hemos desarrollado las 13 causales de contratación directa, ¿de acuerdo? O procedimiento no competitivo. Hemos hablado también de las bases estándar de procedimientos no competitivos y de qué cosa establecen cuando hacen alusión a los actos preparatorios de un procedimiento no competitivo y la etapa selectiva. Ahora vamos a hablar de la ejecución contractual, ¿de acuerdo? En procedimientos no competitivos, ¿ok? O en todo caso, los contratos que deriven de procedimientos no competitivos como regla van a tener una ejecución contractual, digamos que ordinaria, como si se hubiese, ¿no? Como si se hubiese desarrollado un procedimiento competitivo, ¿ok? Únicamente voy a aplicar excepciones cuando se trate, por ejemplo, a ver, cuando se trate, por ejemplo, de contratos complementarios. Si se trata de una contratación, un contrato derivado de un procedimiento no competitivo, pues no voy a poder, una vez culminado el plazo de ejecución, no voy a poder suscribir un nuevo contrato complementario, ¿no? En contratos derivados de las causales de situación de emergencia o desabastecimiento, no voy a poder inyectarle, autorizar adicionales en esos contratos. Gisela, pero si por ejemplo, digamos, el contrato derivó de la causal de proveedor único, ¿sí puedo adicionales? Sí.
De todas las demás causales, sí. Únicamente cuando se trata de las causales de emergencia o de situación de desabastecimiento, la norma no te lo permite. Y dice, pero si realmente se requieren esos contratos adicionales, ¿qué hago? Vas a tener que aprobar, ¿ok? Como si fuera un nuevo procedimiento no competitivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como si fuera uno nuevo. No vas a poder inyectarle la prestación adicional dentro de la ejecución del contrato. Vas a tener que aprobarlo siguiendo el procedimiento siguiendo un nuevo procedimiento no competitivo. Ok, perfecto, muy bien. Hemos culminado los contenidos, ¿de acuerdo? Y no sé, de pronto si tengan algunas consultas, porque vamos a empezar ahorita a las 8, ¿no? Vamos a empezar justamente la ronda de consultas, de preguntas. Me comentan, por favor, alguna pregunta que quieran formular. Tienen el chat y yo, bueno, de antemano les agradezco la atención, la paciencia, ¿de acuerdo? Y claro, la energía de estar un día lunes con lluvia, mentira, con garúa, pero constante, estar pues, ¿no? Estudiando, fortaleciendo capacidades, eso es muy importante y yo los felicito de antemano. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Y las PPT, Josecito, se las puedes pedir al CAL. Yo las envié la semana pasada, porque teníamos clase el día 24, pero por una situación de fuerza mayor, ¿no? Vinculada con la salud de mi hijita, no pude dictar ese día y por eso amablemente me permitieron dictar el día de hoy. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Están seguros? ¿Seguros, seguros? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, y están completamente seguros de ello, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que vamos a poder cerrar la grabación entonces en este momento. Pueden levantar la mano, pueden hacer consultas por el chat, y si no hubiera, no se preocupen, está bien, ¿de acuerdo? Igual nosotros nos vemos, Dios mediante, el día viernes, donde voy a desarrollar el tema de supervisión de los contratos, ¿de acuerdo? Muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, damos por terminada la sesión del día de hoy entonces, ¿de acuerdo? Nos volvemos a encontrar el día viernes, que también tenemos clase, y que estén bien, ¿de acuerdo? Que estén con salud, con bienestar, y nos vemos el día viernes.